Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas para que al pasar Pedro su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de una trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido de túnica talar, y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en el costado, yo no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Y luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en este sagrado día en que la Iglesia celebra la octava de Pascua, resuena nuevamente entre nosotros el anuncio gozoso de la resurrección. Las sombras de la muerte han sido vencidas y Cristo, el viviente, se presenta en medio de los suyos. No celebramos un recuerdo lejano, sino una presencia viva, misteriosa y real. Cristo glorioso camina en medio de su pueblo. Hoy, como aquel primer día de la nueva creación, Jesús se aparece en nuestras asambleas, traspasando las puertas cerradas de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestras soledades, y nos dice: «Paz a vosotros». Dejemos, pues, que el Espíritu Santo abra nuestros corazones para que en esta Pascua que recién iniciamos podamos contemplar, adorar y vivir los frutos del Señor resucitado. La alegría comunitaria, la fe renovada y la paz que vence todo temor. La luz del cirio pascual brilla majestuosa. En él inscritos el alfa y la omega, el número de esta Pascua del año del Señor 2025. Esto es un recordatorio de que en el hoy de nuestra vida irrumpe la juventud eterna de Cristo, la luz del mundo y de todo lo creado, lo visible, lo invisible y lo potencialmente creable. En este aquí y este ahora, la gracia de Dios es una realidad que podemos alcanzar si nos acercamos a Él con expectación. Los 5 granos de incienso hablan de sus santas llagas gloriosas, esas que nos protegen y nos guardan de todo peligro. Hoy ponemos especialmente la atención en la llaga de su costado, de la cual emana el sacramento vivo de la Iglesia. Paz a vosotros, dice el Señor.
no es una paz frágil, sino una paz que brota del costado traspasado, del corazón abierto, de la fuente inagotable de la misericordia divina. Al escuchar estas palabras, los discípulos se llenan de alegría al ver al Señor. No es la alegría pasajera de un éxito terrenal, es el gozo que brota de saber que la muerte ha sido vencida y que la vida nueva es una realidad latente para todos aquellos que perseveran en el Señor. La liturgia subraya que la Pascua no es un instante, sino un estado. La Iglesia vive continuamente sumergida en la presencia del viviente. Una Pascua que permanece donde el resucitado convoca, reúne y santifica. La alegría pascual no se encierra en el corazón de cada uno, sino que estalla en la comunidad. Es un don compartido, un río que solo fluye cuando brota desde los hermanos congregados. Como en aquellos días primeros, cuando todos se reunían en un mismo espíritu en el pórtico de Salomón y los fieles eran un solo corazón y una sola alma. Así también nosotros estamos llamados a ser sacramento de la alegría pascual, testigos de que Cristo está vivo y su presencia transforma nuestras tristezas en canto. Los hechos de los apóstoles nos muestran cómo esa presencia viva del resucitado continúa obrando signos y prodigios a través de las manos de sus apóstoles. Con la sombra de Pedro, los enfermos sanaban. Es la sombra de quien ha sido tocado por la luz. Es la irradiación de la vida nueva que el Espíritu insufló la tarde de aquel primer día de la semana. Ustedes pueden decir, yo quiero eso para mí. ¿Es posible? Lo es. Cristo mismo lo dijo. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. No es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios que recibimos en la comunión de los creyentes alrededor de Cristo resucitado. Hoy la iglesia entera es ese pórtico de Salomón, abierto a todos los pueblos, donde los signos de la fe verdadera siguen sanando, perdonando, restaurando. No le dijo a María y a Marta frente a la tumba de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es necesario creer. Pero ¿qué pasa con nosotros, los cristianos de este tiempo? Que parece que la fe se ha quedado en la esfera intelectual, una fe temerosa que no contagia ni llega a la acción. Con el Salmo cantamos, es eterna su misericordia. Creámoslo en esta Pascua. Si apostamos por Cristo y actuamos en su nombre, podremos ver las señales de victoria de nuestras vidas y en las vidas de aquellos a los que alcance nuestra oración,
nuestro servicio, nuestra entrega gozosa y nuestro amor. Aleluya. Aleluya. Cristo está con nosotros y esa presencia suya es la garantía de que nosotros, como sus discípulos, podamos imponer nuestras manos, podamos orar por el abatido, por el triste, por el afligido, por el enfermo, y dejando actuar así la gracia divina a través de nosotros, podemos ver que el Señor sigue haciendo milagros. Cierto es que mantener esta efusión del gozo pascual cuesta. Tomás, el apóstol ausente, nos representa a todos. Notémoslo. La distancia con el Señor nos sofoca, fortalece nuestras dudas, nuestra necesidad de signos. Tomás se resiste a creer en lo que no puede palpar, porque ha perdido la experiencia viva de la comunidad. Le basta una ausencia para quedar fuera del torrente de la gracia del resucitado, esa gracia que irradia sobre todos los que permanecen en Él. Pero el Señor, que es la misericordia hecha carne, no abandona a quien busca la verdad. La duda de Tomás, lejos de ser simple incredulidad, se revela como el umbral sagrado de un viaje más profundo hacia la fe. No una negación, sino una sed de verdad que lo conduce a un encuentro íntimo con el resucitado. Jesús aprovecha su búsqueda y amorosamente le ofrece sus llagas como un ancla tangible para su alma vacilante, mostrándonos que la fe no es un don estático, no, sino un sendero vivo de preguntas, de toques temblorosos, de experiencias que rasgan el velo de lo visible para asomarnos al misterio. Oh sublime misericordia. A Tomás se le concede tocar la carne glorificada de Cristo para que nosotros, siglos después, podamos tocarla por la fe. Como canta San Gregorio Magno, la incredulidad de Tomás ha servido más a nuestra fe que la fe de los demás discípulos, porque al tocar se nos ha enseñado a creer. Así, en la herida luminosa de Cristo, Tomás halla no solo certeza, sino la plenitud del amor que paciente nos invita a caminar entre dudas y manifestaciones hacia la verdad eterna. La fe entonces se revela como un regalo y un llamado. Es una danza entre la búsqueda y el encuentro, entre el anhelo humano y la ternura divina que siempre nos espera con las puertas del corazón abiertas. También nosotros, en medio de nuestras incertidumbres y anhelos, somos invitados a tocar las huellas vivas de Cristo en nuestro mundo, en los pobres, en los heridos, en los signos humildes de su amor. Nuestra fe crece no al negar nuestras dudas,
sino al llevarlas ante Él, dejando que su misericordia transforme nuestras preguntas en adoración. Caminar en la fe es abrazar el misterio con confianza, sabiendo que quien busca sinceramente halla. Bendito sea el Dios que se deja tocar por las manos temblorosas de nuestra duda. Pero no olvidemos, hermanos, que nuestra fe no es un asunto privado, es comunión, es cuerpo místico. Creemos porque otros creyeron antes que nosotros y su testimonio nos ha alcanzado como un eco de la voz del Señor. En cada Eucaristía, en cada asamblea orante, Cristo resucitado viene y sopla sobre nosotros su Espíritu y allí fortalece nuestros corazones en la fe. Allí nos renueva en su amor. Pero observad bien, hermanos, Cristo aún resucitado lleva las llagas de su pasión. Las heridas no son borradas por la gloria, son transfiguradas. El Cordero inmolado permanece Cordero incluso sobre el trono celestial, como ve San Juan en el Apocalipsis. Y así se presenta 8 días después, en medio del temor y el encierro que embargaban a los discípulos tras la pasión. Jesús resucitado irrumpe gloriosamente para concederles la paz verdadera que brota de su triunfo definitivo sobre el pecado y sobre la muerte, mostrándole las heridas gloriosas de su pasión. Jesús revela el testimonio perpetuo de su amor invencible y en un gesto cargado de resonancia divina sopla sobre ellos el Espíritu Santo, infundiéndoles vida nueva y fundando el ministerio apostólico. El nuevo pueblo de reyes y sacerdotes, la nación santa que ha tomado para sí en Dios su Padre. Este soplo divino evoca el primer aliento que Dios insufló en Adán al crear al hombre. Ahora Cristo, como el nuevo Adán, recrea a los suyos para la vida en el Espíritu. Así, lo antiguo queda atrás. Surge una nueva humanidad regenerada por la gracia y llamada a vivir en la plenitud de la luz y de la vida eterna. Lo perdido en el Edén es restaurado en el resucitado, y en esta nueva creación se inaugura el reino que no tendrá fin, donde los hombres son hechos partícipes del don vivificante del Espíritu y de la filiación divina. En este momento de la resurrección, el sacerdocio instituido en la última cena alcanza su plenitud. Los apóstoles, fortalecidos por el Espíritu, reciben el poder sublime de perdonar y retener pecados, de atar y desatar en el nombre de Cristo. Así, consagrados, son enviados como los primeros pastores y obispos de la Iglesia, ministros de la verdad y de la gracia, destinados a guiar a la humanidad hacia la salvación. La luz de Pentecostés
sellará para siempre esta misión apostólica que atañe a todo bautizado, destinada a llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. Hermanos, basta ya de contemplar desde lejos la gloria del resucitado. Hoy somos convocados a adentrarnos en la escena, a convertirnos en protagonistas vivos de la Pascua, signos vivientes del resucitado en medio de un mundo aún cerrado por el miedo, aún herido por la duda, aún hambriento de esperanza. Hoy, en esta Eucaristía Santa, el Señor mismo se hace presente y nos mira a los ojos, pronunciando de nuevo su palabra eterna. Paz a vosotros. No endurezcáis el corazón. Acerquémonos con la fe humilde de Tomás, postrándonos ante Él y exclamando desde lo más profundo del alma: Señor mío y Dios mío. Dejémonos que su luz penetre nuestras heridas, que su misericordia nos renueve, que su espíritu nos abrace. Y así, inflamados del resucitado, seremos testigos vivos de su gloria, centinelas de su reino, antorchas encendidas que iluminan la noche del mundo. Y mientras peregrinamos en la fe, aguardando el día glorioso de su manifestación, viviremos como reflejo de su belleza inmortal hasta que al fin contemplemos cara a cara aquel que ahora amamos sin haber visto. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.